Hola a todos, bienvenidos a este primer episodio de Más Vida Podcast. Estoy muy contenta de poder aperturar este proyecto nuevamente. Es un proyecto que hemos venido trabajando desde el 2020 a través de Instagram Live, pero en esta ocasión tengo la oportunidad ya de trasladarlo a formato podcast y estoy muy emocionada porque el día de hoy no estoy sola, estoy acompañada de alguien muy especial y es Amanda Guerra. Bienvenida. Gracias. Amanda es conocida porque forma parte de un grupo hondureño, Tu Reino Aquí. Yo sé que muchos están familiarizados con el grupo, así que Amanda es una adoradora, también sirve en su iglesia local y es una gran amiga que me da mucho gusto. Yo creo que era de parte de Dios que estuvieras aquí porque se dio la oportunidad como que muy fácil, Sí. muy fácil. Y a disposición. Y la disposición, así que damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da. Y esta noche, en este momento que estamos grabando, es de noche, ¿verdad? Por ahí va a salir el video publicado en un día totalmente diferente, pero es muy especial porque este proyecto es algo que durante mucho tiempo se ha estado formando, se ha estado cociendo a fuego lento. ¿Verdad? Y creo que el tiempo del Señor es más que perfecto y Él sabe en qué momento hace las cosas. Así que no solamente es el poder iniciar ya en este formato, sino tener la oportunidad de compartir de la palabra del Señor, que es lo que nos entusiasma y nos alegra. Así que el día de hoy tenemos un tema muy especial que se llama Suelta el acelerador. Y creo que el Señor constantemente habla a nuestra vida, ¿verdad? Acerca de su paz, acerca de esa tranquilidad y esa plenitud que disfrutamos cuando estamos junto a Él. Y antes de iniciar la grabación conversábamos con Amanda y le contaba acerca de una experiencia personal que tuve el año pasado acerca de tener calma, de soltar un poquito el acelerador y de esperar paciente en el Señor, ¿verdad? Yo le decía a Amanda, el año pasado tuvimos un evento denominado Selah y durante ese tiempo el Señor estuvo hablando a mi vida acerca de tomar una pausa en todos los aspectos, no solamente en mi vida personal, en mi vida ministerial, dentro de la iglesia, pero también en otras áreas de mi vida en las que yo necesitaba tomar una pequeña pausa. Y partiendo de eso, queremos hablar de varias cosas que a veces nos impiden alcanzar la plenitud de Cristo por andar corriendo, por andar queriendo acelerar los tiempos. Correcto. Sí, a veces, y lo que hablábamos, estuvimos charlando ya una buena hora, creo, con Jaylee. Lo que hablábamos es sobre esa desesperación que a veces tenemos por hacer que las cosas sucedan, como darle un empujoncito al Señor en las promesas que nos ha dado a nosotros o que le ha dado a la iglesia, ¿verdad? Así es. Pero a veces nos hace falta madurar un poco para poder llevar a cabo lo que Dios nos encargó. Entonces, a veces en el querer hacer las cosas a la carrera o en el querer hacer mucho que Dios no nos mandó a hacer, terminamos gastando nuestros recursos, gastando nuestras fuerzas, gastando nuestro tiempo en cosas que al final no habrán valido la pena porque Dios no nos la pidió. Entonces yo le recordaba a Jaylee sobre la historia de Levíticos 10:1, cuando habla sobre Nadab y Abiú, que le ofrecieron holocausto al Señor, pero dice la palabra que Dios les dijo, es un fuego que yo no te lo he pedido. Entonces nos puede pensar, ¿qué hicieron de malo? Si le dieron un sacrificio al Señor, tuvieron buenas intenciones. Pero cuando Dios no nos lo pide, pues como decía, es un gasto, ¿verdad? Es un gasto, y ahí es cuando vienen los agotamientos ministeriales, ahí es cuando vienen
El desánimo. El desánimo, los ministerios que quedan botados, los grupos de crecimiento que quedan botados o los grupos de alabanza que quedan botados. Y en situaciones más extremas, a veces hasta iglesias que quedan botadas, porque el agotamiento no es solo algo que afecta a los servidores, a los del grupo de alabanza, a los de danza, sino que los pastores también, aunque los veamos muy arriba, ¿verdad? También, o sea, también el agotamiento los puede afectar. Y ese es el gran problema cuando nos enfocamos en hacer mucho y no en ser exactos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de fidelidad, hablamos de exactitud. Y a veces queremos tirar muchos dardos a ver cuál pega, en vez de apuntar al blanco y dar exactamente a donde Dios nos mandó y lo que Dios nos está pidiendo. Y yo te comentaba algo que sucedió, yo le decía a Amanda que cuando yo inicié este proyecto, que fue en 2020, y de hecho iniciamos haciendo Instagram Live, yo hablé con mi pastor, con el pastor Suazo, porque, bueno, dado el hecho, yo me congrego en Ministerio Internacional de Hebreos y Amanda en Ministerio Betel, Unidos en Amor, aquí en Choloma. Y en ese momento, así yo, muy entusiasmada, llegué y hablé con mi pastor y le dije, yo quiero iniciar este proyecto, me gustaría invitarlo. Y fue una súper sencilla respuesta que tuvo un impacto en mi vida y me dijo, no es el tiempo, no es el momento. Y cómo nos pesa a veces que querer hacer algo y tener la valentía de esperar, porque creo que es de valientes esperar. Sí. Esperar por lo que Dios quiere hacer en el momento correcto, en el instante perfecto, porque Dios conoce los tiempos, ¿verdad? Él sabe en qué momento va a suceder todo, es decir, Él conoce el futuro. Entonces, te compartía eso porque hablábamos de cuántas cosas puedes perder por la impaciencia, ¿verdad? Y hablábamos del caso de Saúl también. Saúl teniendo su posición de rey, estando pues ante los ojos del Señor, él había sido escogido específicamente para eso. Y porque Israel pidió un rey, él se escogió por el profeta y vivió un momento donde el profeta le dice que tiene que esperar un momento, que tiene que aguardar para ofrecer sacrificio. Y él empieza a tomar en cuenta las opiniones de la gente, y la gente estaba un poco sofocada, estaba acelerada. ¿Y cómo impacta eso en nuestra vida? ¿Cuántas veces la gente nos mete una presión innecesaria? Una presión que a veces nos va a llevar a actuar alocadamente, como y eso te afecta en todas las áreas de la vida, porque vaya, ¿cuántas mujeres ya a sus 20 algo no nos dicen, ¿y para cuándo la boda? Sí, y después se van y se casan con el primero. ¿Para cuándo los bebés? Sí. Y después... puede que tomes una mala decisión. Claro. Una súper mala decisión. Por estar desesperados. Por estar desesperados. Y eso, cuando vos hablabas ahorita me recordabas cuando yo estaba como en tercer año de medicina, que empezábamos con Tu Reino aquí a escribir canciones. Estábamos con el CEM, que es el Centro de Entrenamiento Ministerial. Y Dios ya me empezaba a hablar desde ese entonces y me decía que aunque soy médico me iba a dedicar a lo ministerial, ¿no? Pero uno cuando recibe la palabra dice, es ahora, y empieza a querer agarrar a correr, ¿va? Entonces yo me acuerdo que en ese tiempo yo estaba loca porque me quería salir de la universidad, porque Dios me dijo que me iba a dedicar a esto, ¿va? Y yo me quiero salir de la U y me acuerdo que hasta me sentaba en el carro de mi mejor amigo porque él me daba jalón, como decimos los hondureños, me daba jalón a la universidad y me sentaba a llorar y yo, no, me quiero salir de la universidad, yo siento que este no es mi lugar. Y yo lo veía él como que no sabía qué decirme, sí. pero el detalle es que empecé a pedir consejo y la palabra nos dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Y todos me dijeron, mis pastores, mis líderes, incluso mis amigos de la banda, que yo pensé que me iban a decir, sí, salite, no. Todos me dijeron, mira, sé paciente y hace esto, terminalo de una forma para honrar a tus papás por lo que están sembrando en vos y sé paciente. Pues. Y sobre todo el sacrificio que habías hecho durante... Sí, entonces terminé la carrera y
y me gradué y pues ya dije, bueno, hoy sí, hoy ya es el tiempo. Y hoy ya estoy viendo cómo las cosas se empiezan a desenvolver, como los demás chicos del grupo también Dios les está empezando a abrir las agendas como para decir, ahora es el tiempo de que se enfoquen en el centro de entrenamiento ministerial, en tu reino aquí, en lo que yo quiero hacer por medio de esto para edificar a la iglesia en Honduras. Entonces, yo digo, ¿qué hubiera sido de mí si me hubiera salido? ¿Qué hubiera pasado? Cabal. ¿Qué hubiera pasado? Y sobre todo Correcto. reconocer que necesitamos también no dejar cosas a medias, porque cuando estás muy apresurado por hacer algo, vas dejando cosas a medias, vas dejando cosas sin finalizar. Y eso, imagínate, hubieras quedado sin tu título, que obviamente es válido el ministerio y lo que Dios te va a dar o te quiere dar en este momento, pero también es una parte de realizarte como persona, como profesional, ¿verdad? Y poder cumplir un rol en la sociedad. Entonces creo que... Y no solo eso, sino que ahora, o sea, uno teniendo, los demás chicos también se graduaron, uno es ingeniero, otros son licenciados, y ahora pues con lo que recibimos de nuestro trabajo secular, podemos decir, podemos usarlo como para servir a la iglesia, para sembrar y no para estar pues mendigando. Sí. Más bien servimos para ayudar en nuestras iglesias, a la iglesia local, para ayudar al ministerio que Dios nos puso en las manos, ¿verdad? Entonces, eso es Dios, el Señor siempre se va a proveer a sí mismo. Entonces, Él dio la visión y dio las formas y también va a dar los recursos. Y a veces, no dudo que Dios pueda proveer de lo invisible, de forma extraordinaria, pero también nosotros y nuestras habilidades y nuestras capacidades sirven como una forma de proveer esos recursos. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque lo supimos entender. Y lo que decía es muy cierto, que a veces damos las cosas a medias y nos volvemos como aquel que escribe la Biblia, que es inconstante en todos sus caminos, ¿verdad? E incluso vos me mandabas un capítulo, un versículo en Efesios, que hablaba que venimos a ser como niños sacudidos por las olas, ¿verdad? Y cuando vos me comentabas sobre lo que te dijo tu pastor y cuando yo te hablaba sobre las personas que me aconsejaron a mí, lo único que podía pensar es gracias a Dios por el liderazgo y el pastorado que te frena y que te dice la verdad aunque no te guste, porque a veces buscamos... Te está librando de cometer un error. Sí, y mi papá dice algo, fíjate, mi papá Pleca, mi pastor, dice algo, dice, nunca vas a perder en obedecer, porque si obedeciste y te fue mal, le echas la culpa al que te dio la orden. Cabal, uy, esa está pero buenísima. No fue tu culpa, o sea, vos decís, mi pastor me dijo que lo hiciera, te la ves con el pastor. Ahí ves, sí, arréglatelas y ahí. mucho menos con el Señor, o sea, ¿cuándo se va a equivocar el Señor? ¿Cómo vas a perder en ser obediente con el Señor y con tus autoridades, con tus pastores? Entonces, a veces nos falta eso, nos falta obediencia, nos falta paciencia, y creo que Dios se quiere perfeccionar en nosotros en esa manera. Y es parte de la formación del carácter, ¿verdad? Porque cuando te dicen no, y lo decíamos, cuando te dicen no, te sale o el nuevo hombre o el viejo hombre, pero una de las dos cosas te va a salir, o sea. Sí. Y ahí sale a relucir, ¿verdad? Lo que hay en tu corazón. Y es difícil porque obviamente hay cosas que no entendemos. En nuestra naturaleza humana a veces no entendemos y en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Cuando alguien te dice, hey, mira, yo considero que sí tienes estas habilidades, pero que te hacen falta un poquito, algo más de preparación. Incluso te lo dicen en las empresas, ¿verdad? O sea, fíjate que, tenés un súper buen currículum, pero te hace falta esta habilidad. ¿Por qué no te tomas un curso y lo desarrollas? Y obvio que ahí tenés que hacer pausa. Entonces, porque a veces no podemos trasladar esas cosas a nuestra vida, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida diaria, ¿verdad? Y decir, ok, todavía me falta un poquito, todavía estoy en manos del alfarero y todavía me estoy formando y es parte del desarrollo que el Señor quiere ver en nuestra vida. Sí, definitivamente necesitamos acercarnos y buscar ese tipo de liderazgo, porque, como te mencionaba antes, es que todos queremos un pastor que nos entienda y que nos lama las heridas, que nos haga sentir mejor, que nos diga, pobrecita, ay, cómo la lastimaron, pobrecita, véngale a ver. O sea, pero
en realidad lo que necesitamos son líderes que nos perfeccionen, que nos puedan criticar. ¿Y sabes cómo sabes cuando una persona es madura o cuando es inmadura? Cómo reacciona a la crítica. Y una persona inmadura escucha la palabra obediencia y se le va el ojito de lado. Todavía hay cierta aversión hacia la palabra obediencia. Nos suena hostil, nos suena pesadito como, ahí, sí, nos como suena que desagradable. Sí, pero las personas que han madurado y que han conocido la gracia de Cristo saben que la obediencia se ama, porque la obediencia te va a perfeccionar. En cada acto de obediencia que tengas con tus líderes, con tus pastores, incluso en el trabajo, donde sea que estés, te va a ir perfeccionando. Te va a ir perfeccionando. Y ahí es cuando Cristo va a empezar a ser visto en vos. Entonces, pues como consejo, si alguien está desesperándose porque quiere ejercer ministerio. Y mira, el detalle es que muchas veces sí tenemos, tal vez estamos preparados y listos en cuestión de talentos. Porque, decime, ¿cuántos músicos mejores que nosotras dos no hay? Cualquier cantidad. Sí, innumerable. Todavía, o sea, yo le estoy enseñando piano, algunos chicos ya tocan mejor que yo. Sí. Bueno, ¿cuándo me vas a enseñar a tocar eso? Les digo. Sí. Y el detalle es que podemos tener todas las capacidades en cuanto a talento, incluso podemos tener mucha revelación. Y puede que estemos recibiendo mucha palabra y a veces entra esa desesperación por poderla compartir y decimos, no, es que en esta iglesia no me dejan que fluya, no me dejan que el Señor me use, no deja que Dios cumpla su palabra y su propósito en mí. Pero cuando una persona inmadura, desobediente y rebelde toma una posición de liderazgo o toma una posición ministerial, todo lo hermoso que hace el Espíritu Santo por medio de ellos en el altar va a ir y va a ser estropeado por su carácter afuera del altar, por la forma de hablar, por la forma de ver a las personas, por la forma de hablar de las personas, por la forma en que es que hay tantas cosas que pueden dañar, ¿no? Nuestra actitud, nuestras palabras y nuestra inmadurez en general. Y al final vamos a estropear todo lo que el Señor quiere hacer por medio de nosotros y nos vamos a ir atrasando más y más. Y en el camino, en ese trayecto en que estamos aprendiendo a madurar, podemos terminar dañando a muchas personas. Y cuando nuestros pastores y nuestros liderazgos nos dicen todavía no estás listo, es porque nos quieren evitar ese dolor. O porque quizás ya lo experimentaron. Te aseguro que ya lo experimentaron. Seguramente ya lo experimentaron. Te aseguro que sí. Y ahí hacía compartíamos algo respecto a eso, y es que había una referencia de, a veces queremos tomar el carril izquierdo porque es el más rápido y nos damos cuenta que hay un embotellamiento, sí. Te quedas atascado ahí y ves que todos los que iban atrás de vos te van pasando. Todos los que iban en el carril derecho ya pasaron y vos te quedaste ahí, a la par tuya había una rastra, ya no podías salir. Esperando que te den pasada con... Exacto, entonces, y nos pasa en nuestra vida cotidiana y por alcanzar metas por más pequeñas que sean, porque no estamos hablando de el gran ministerio, la gran plataforma, el trabajo de mis sueños, lo que se te ocurra, cualquier cosa que vos querrás alcanzar, nos sucede que no podemos porque no existe una vía rápida. Porque necesitamos formar y ser formados. O sea, necesitamos ser formados para poder, si voy a liderar, para poder formar, ¿verdad? Tenemos que ser moldeables. Tenemos que ser moldeables. Nunca vamos a poder ejercer autoridad si no estamos bajo autoridad. Entonces, hay un dicho muy famoso a veces en las oraciones y en las iglesias que es: Dios está rompiendo estructuras, pero las estructuras divinas son de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, así como el hombre es la cabeza de la mujer. O sea, son estructuras divinas. Y cuando el problema con las estructuras es que a veces adoptamos estructuras del mundo, ¿verdad? Que no se alinean con lo que Dios quiere hacer. Pero las estructuras provienen de Dios, el orden proviene de Dios, el sometimiento proviene de Dios. Aún Jesús se sometió a obediencia a su Padre y dice que en obediencia fue perfeccionado.
Y eso es lo que nos falta aprender a amar la obediencia, a amar la corrección, y qué difícil, aún escuchándolo y aún diciéndolo, qué difícil es, ¿verdad? Amar ser corregidos, que te diga, Yeli, lo estás haciendo mal, y que vos digas, gracias Señor. Difícilmente nosotros reconocemos que a lo mejor estamos fallando en determinada área. Y creo que ahí entra un poquito que a veces somos orgullosos. Sí. Somos orgullosos y no queremos, vuelvo, o sea, no queremos pasar al carril derecho, queremos permanecer en la vía rápida. Y así hay un montón de cosas en nuestra vida cotidiana, en las que vamos totalmente acelerados. Yo recuerdo que el año pasado entré en un momento en el que literal me estaba dando un tic nervioso, de ese que vos decís, hey, no puedo controlar. Y yo me di cuenta en ese momento que realmente yo necesitaba ya hacer un stop, frenar, y incluso sentí que un montón de mensajes me estaban dando así como que ya, detenete, ya soltá ahí el acelerador y ya, calmate. Porque todo eso, por eso es que el estrés está de moda, dice un enunciado de una revista famosa de medicina. El estrés está de moda. Cuando yo lo leí fue como que, porque francamente estamos súper estresados por no tener paciencia. Yo, por ejemplo, el otro día llegué a un lugar y a un banco, entonces había una fila para servicio al cliente y una de las muchachas que estaba haciendo fila quería entrar al cajero también. Entonces aprovechó para entrar al cajero para no hacer la fila de servicio al cliente. Y le salió más caro porque el guardia la fue a sacar y la pasó al final de la fila. O sea, perdió su lugar en donde estaba. Entonces, y yo me di cuenta que cuántas veces tenemos el deseo de hacer eso, ¿verdad? De ir saltándonos ahí, de ir pasándonos a lo loco. Entonces, esas cosas a veces nos desvían de muchas bendiciones. Sí. Nos desvían de obtener salud, que es lo primordial. Es decir, vos podés tener todo, pero si no tenés salud, estás... Sí, yo creo que el problema y la raíz de ese problema es que tenemos una religión en nuestra mente, encarnada en nosotros, que se basa en méritos y en cuanto hacemos. Y vamos a terminar como esas personas que Jesús relataba, que se presentaron ante Él sacándole una lista de todo lo bueno que hicieron. Y dicen, yo limpiaba el templo, yo sacaba las sillas, yo ponía los instrumentos, yo ponía las luces, yo hacía un podcast, yo sacaba demonios, yo enterraba a los muertos, o sea, hacían de todo, pues. De todo. Pero al final del día Jesús les dijo, pero no te conocí. Hiciste mucho, pero no te conocí. Y qué impactante, yo creo que ese es uno de los versículos que más nos da temor a todos los cristianos, porque qué feo llegar y decir, Señor, gasté mi vida haciendo cosas buenas por ti, y que Él te diga, pero nada de eso te pedí, solo te quería conocer. ¿Y cuántas personas nos pasa? Hablamos mucho del hijo pródigo que se fue, ¿no? Pero muy poco del hermano mayor que quedó en casa y teniendo todo lo que el hijo pródigo anhelaba tener, no lo sabía disfrutar. Tenía las grosuras, tenía el pan que el hijo anhelaba, pero no lo podía disfrutar. O sea, todo, cuando el hijo vuelve y el padre le hace la fiesta, el hermano mayor dice, ¿y a mí por qué no? Y dice, ¿por qué tú vas a hacer una fiesta si siempre lo tuviste? Entonces, aprender a disfrutar creo que es esencial, y se habla muy poco de eso porque como te digo, tenemos esta idea de que nuestra religión es basada en méritos, pero tenemos un evangelio basado en gracia. O sea, no hay nada que podamos hacer para merecerlo. Entonces, aprender a disfrutarlo y no hacer muchas cosas buenas, sino hacer cosas exactos, en lo que Dios manda. De eso se trata la fidelidad, de ser exactos.
qué es lo que Dios quiere de nosotros, cuál es la forma en que Dios lo quiere de nosotros, porque a veces, aunque hagamos la cosa correcta, lo hacemos de la manera incorrecta. Y hablábamos de un gran hombre que la Biblia todavía le habla de una forma tan hermosa de él en el Nuevo Testamento todavía, que fue Moisés, ¿no? Y Moisés, cuando Dios lo manda a sacar agua de la peña, la segunda vez quiso hacerlo de la misma manera que lo hizo la primera vez, porque fue lo que le funcionó antes. Pero ¿qué pasa? No fue exacto, no fue obediente y perdió el ver la tierra prometida. Después de todo lo que hizo, sí, yo digo, yo que Moisés me jalo el pelo. Sí. Pero ¿por qué? Porque era la cosa correcta, sí, pero ¿fue la forma correcta? No. Entonces, yo creo y oro que esta generación sea una de que haga las cosas exactas como Dios nos las pide, en el tiempo que Dios lo pide, en la forma que Dios lo pide, y una generación que esté dispuesta a ser moldeada, que ame la corrección, que ame la obediencia, y que de esa forma Cristo sea visto en nosotros. Porque la finalidad de todo lo que hagamos, no es levantar ministerios individuales, y tenemos que salir de ese pensamiento individualista para tener un pensamiento corporativo. La finalidad de todo es que Cristo sea visto y que la novia sea perfeccionada. Así es. Y si pudiéramos dejar tres cositas así como para reflexionar y decir, ok, soltemos el acelerador, porque Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo. Y todo abajo del sol le llega su hora, ¿verdad? Tiene un momento perfecto. Yo creo que si pudiéramos reflexionar en eso, es entender que todo tiene su tiempo, que no vas más rápido ni estás quedándote atrás porque no vayas al mismo ritmo de otra persona o porque la iglesia no vaya al ritmo de otra iglesia, ¿verdad? Yo creo que no se trata de competir, al contrario. Yo creo que todo en su momento es perfecto porque así lo dice la palabra. Y no sé qué otras dos cositas que pudiéramos mencionar acerca de tener calma y de tener paz. Al final del día, es el proceso lo que nos perfecciona. Sí. No es la meta. La meta es la perfección, pero es el proceso lo que nos está perfeccionando. Sí. Entonces, y a veces queremos evadir el proceso. Sí. Lo que yo agregaría es eso que vos dijiste, es más, amar la corrección y el aprender a disfrutar. El aprender a disfrutar y saber que el fin de todo es Cristo. Y al final entender que la vida es ahora también. Claro. Es decir, si yo tuviera una meta a largo plazo, pero y el Señor viene ahí, la meta iba a quedar, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Y Cristo vino. Entonces, qué alegría poder tenerte, Amanda. Esta es una invitación muy abierta para que tengamos la oportunidad de compartir, y estoy muy agradecida con el Señor de poder tener el primer episodio de Más Vida, súper bien acompañada y sobre todo de poder sentirnos inspiradas por la palabra de Dios y dejar que el Señor sea, ¿verdad? De que Él pueda verse reflejado. Amén. Y que Él sea visto. Amén, así es. Bueno, gracias a todos por acompañarnos y gracias a Yaeli por invitarme en el primer podcast. Qué privilegio. Sí. Tenés que venir nuevamente. Volveremos. Así que gracias. Esperamos que este tiempo pueda edificarles, que sea bendición para sus vidas.